yo me imagino que estar un sábado a estas horas debe ser cansado para todo el mundo, así que esperemos que valga la pena. Lo que me pidió Giovanni es hablar un poco sobre educación y sobre qué ha pasado en la educación y para dónde vamos o para dónde debiéramos ir en la educación, así que eso es lo que yo quisiera hacer. Sobre todo porque muchas veces la gente piensa que en educación nunca pasa nada, o sea, que la educación hoy es igual que cuando yo estaba en la escuela, o peor, pensamos hoy es peor que cuando yo estaba en la escuela, nada cambió, todo sigue siendo igual. A mí me hace mucha gracia cuando la gente dice, es que ¿por qué no se hace tal cosa? ¿Por qué no se hace tal otra? Algunas se han hecho, hay cambios en los que la educación ha mejorado y hay cosas que han empeorado. Entonces un poco uno tiene siempre que tener esa idea de cómo realmente vamos cambiando. Antes de eso, uno debiera pensar, bueno, es lo que acabo de decir, ¿para qué es que educamos? Y esto conecta mucho con lo que estábamos oyendo ahora de cultura. Normalmente la gente pone el énfasis en que educamos para la producción y para el trabajo y para ganarnos la vida y para que el país produzca y que la economía crezca. Y sí, eso es fundamental. Si no hay economía y si la gente no trabaja y si la gente no produce y si la gente no tiene ingresos, no vamos a poder tener bienestar. Pero eso es solo una de las cosas que hace la educación. Una segunda cosa, y eso lo hemos visto muchísimo en estos últimos años, no solo en Costa Rica, en todo el mundo, es que la educación tiene que formar para la convivencia y tiene que formar para la ciudadanía. Convivencia es una de esas cosas que la gente cree que se aprende solo, o sea, aprender a vivir con los demás, uno dice, hey, eso se aprende, esa frase que mucha gente usa como en la universidad de la vida, y dice, esa universidad es bastante mala. Vivir con los demás es muy difícil. Y uno, así como uno dice, para enseñar matemática hay que hacer un currículum y hay que tener una estrategia pedagógica y para enseñar ciencias, bueno, para aprender a convivir hay que tener una propuesta pedagógica, hay que tener una malla curricular y en particular para aprender cómo manejar la ciudadanía democrática también el sistema educativo tiene que tener eso presente. Y algo que conecta con lo que estaban viendo en la charla anterior de Fernando, aprendemos para vivir, para disfrutar la vida, para saber realmente cuál es el bienestar que queremos tener, para disfrutar el arte, la cultura, el juego, el deporte, o sea, todas esas cosas que hay que disfrutar y que de nuevo la gente cree que se aprenden solas y no. Como decía él, para ver una noche de verano, sueño de una noche de verano, o para ver cualquier concierto musical o ir a la ópera, esas cosas se aprenden, ¿verdad? A mí con la ópera me costó mucho. Yo siempre decía ese montón de viejos gritones y viejas gritonas. ¿A quién le puede gustar eso? A mi abuelito, que era italiano, le encantaba. A mí me tocó como 40 años. Y ahora uno dice, pero sí, es lindísimo. Pero si a uno no lo forman en eso, si uno no aprende, realmente uno no logra algo que los indígenas de América Latina han insistido mucho, que es el buen vivir. ¿Cómo aprendemos a realmente tener una vida buena? Esto es fundamental y todo el mundo lo dice. Pero si no está en el presupuesto no es un derecho. Decirlo es muy fácil. ¿Qué significa que la educación es un derecho? Tiene que ser inclusiva, tiene que ser incluyente, tiene que llegarle a todas las personas. Yo puedo tener una educación buenísima, que si solo se la doy a unos cuantos, eso no es un derecho. O puedo tener una educación que le llega a todo el mundo, pero es una porquería, eso tampoco es un derecho. Entonces ahí hay que juntar las dos cosas, ¿verdad? La educación de calidad tiene que llegarle a todos. Y aquí el tema de la desigualdad es fundamental porque las desigualdades no empiezan con la educación, empiezan antes de la educación. Empiezan desde que la gente nace, desde antes de que la gente nace. El estímulo que reciben los chiquillos y las chiquillas en los primeros 4 años de vida hacen una diferencia gigantesca y es muy distinto dependiendo de cuál es el nivel educativo de los padres. Pero después, cuando entran a la escuela, esas diferencias podrían reducirse si tenemos una estrategia para reducir las diferencias, o podrían ampliarse. Entonces podemos tener un sistema educativo que ensancha las diferencias en vez de reducirlas. Entonces, parte de la tarea de la educación es romper ese círculo vicioso de la desigualdad y cumplir con el derecho a una educación de calidad para todos y apoyos especiales a los sectores más vulnerables. Y de ahí la importancia que tiene entonces invertir en educación.
Este es un resumen de la historia de la educación costarricense de 1957 hasta hace un par de años. Es nada más un dato. La tasa de cobertura en secundaria. ¿Qué porcentaje de los jóvenes y las jóvenes están en el colegio? Y a mí me gusta usar este gráfico como por 4 cosas distintas que voy a ir mencionando. Primero, porque en Costa Rica tenemos una imagen como idílica de la educación costarricense en el pasado. Mi papá siempre me decía, es que cuando yo iba a la escuela, la educación pública sí era buena. Y digo, claro, pero cuando mi papá iba a la escuela, solo el 10% de los muchachos iba al colegio. Entonces sí, yo sé, cuando en el Liceo de Costa Rica daban clases don Isaac Felipe Sofeifa y demás, era buenísimo. Pero era un colegio. Entonces fíjense que, para no irse tan lejos como mi papá, más o menos en los años 60, yo entré a primer grado en el 61. A fines de los años 50, menos del 20% de los jóvenes de Costa Rica entraba al colegio. O sea, un 80% no iba al colegio. Entonces, cuando a mí me dicen que la educación en los 60 era buenísima, yo digo, sí, claro, para el 20%. Para el 80% era cero. El país hizo un esfuerzo enorme de los años 60 como 1980, o sea, todos los 60 y todos los 70, fíjense que pasamos de una cobertura de 20% a una cobertura del 60%. Eso es muy impresionante, o sea, que en 2 décadas un país logre llevar la cobertura educativa del 20 al 60%, es súper impresionante. Pero 60% es muy malo. O sea, cuando uno dice 60% de cobertura, quiere decir 40% no entran al colegio. Y no estoy diciendo cuántos se gradúan, que es mucho menos, no entran al colegio. Entonces, este fue un gran esfuerzo, requirió un montón de inversión educativa, meter un montón de docentes nuevos, muchos de esos docentes no tenían la preparación necesaria. Cuando hay esas grandes expansiones siempre hay un cierto sacrificio de calidad, pero fue un gran esfuerzo. Y aquí, ustedes dicen, ¿qué pasó? Aquí nos agarró la crisis de los 80, que es probablemente la crisis más difícil por las que ha pasado el mundo, pero Costa Rica en particular. Y en Costa Rica esa crisis tuvo un impacto brutal sobre la educación. Se recortó el presupuesto, no solo el presupuesto, se recortó el curso lectivo, ¿verdad? Le quitamos 30 días Como no había plata para pagarle a los maestros, entonces les dimos un mes más de vacaciones. ¿A quién se le ocurre que eso puede ayudar a la educación? No sé, pero bueno, eso se hizo. Y lo que nos pasó, porque, vean, uno habría esperado que con la crisis se estancara este avance, pero no se estancó, se cayó. O sea, pasamos de 60 a 50% de cobertura y nos tomó 20 años volver al 60%. O sea, fueron 20 años, de 1980 al año 2000, no hace tanto, en que la mitad de los jóvenes de Costa Rica no entraron al colegio. Es una generación perdida. Cuando uno se pregunta por qué nos cuesta tanto reducir la pobreza del 20%, por qué nos cuesta tanto reducir la desigualdad, hay una respuesta súper simple. La mitad de la gente se quedó con educación primaria. Si ustedes ven las estadísticas de la fuerza de trabajo costarricense hoy, la mitad lo que tiene es educación primaria. Fue lo que pasó ahí. Entonces, ¿qué tipo de empleo puede conseguir una persona que lo que tiene es 6º grado? Al mismo tiempo, otros nos estábamos haciendo universitarios, sacando posgrados y demás. Ahí se empezaron a construir 2 Costa Ricas. Una de gente con muchísima educación, que nos ha ido muy bien, y otro montón de gente que se nos quedó atrás. Y después de eso, más o menos a partir del año 2000-2002, el país vuelve a recuperar el crecimiento de la cobertura, un poco lo que había pasado en los 60-70, del 2000 al 2020, pasamos, y alguien puede decir, como más de un 100% de cobertura, por las edades. Uno puede tener en el colegio gente que tiene sobreedad, perdió un año, lo repite, entonces hay más que el 100% de los jóvenes. Si uno sacara esto exactamente por la edad, entonces sería un poquito menos, pero básicamente lo que decimos es que casi todo el mundo entra al colegio. Eso no quiere decir que todo el mundo se gradúe del colegio, pero fue un esfuerzo muy grande. Eso cuesta plata. Este gráfico que ustedes tienen aquí es lo que le pasó al presupuesto de la educación del 95, digamos, después de esa crisis, al 2017, que es lo que nos permitió financiar ese aumento de cobertura
que más o menos fue del 2000 al 2020 al 2022. Fíjense que en 1995 el presupuesto de educación era 3,8% del PIB. Pantallas mágicas, no hay que tocarlas. Eso empezó a subir, después vuelve a tener una caída. Hay muchas veces que los gobiernos le ponen más atención a los equilibrios fiscales que a los equilibrios sociales. Entonces yo puedo tener muy buenos números macroeconómicos. Por ejemplo, don Abel siempre dice que nos dejó la economía en orden. Yo le digo, sí, la economía sí, pero la educación no. Porque claro, bajó el déficit fiscal, pero bajó el presupuesto en educación. Después viene otro esfuerzo muy grande y se aprobaron 2 reformas constitucionales para llevarlo al 6 y luego para llevarlo al 8, y ya por el 2017 íbamos por un 7,4% del PIB dedicado a la educación. ¿Por qué es importante el indicador del porcentaje del PIB dedicado a educación? Porque nos dice de qué tamaño es el esfuerzo que está haciendo un país. Nos dice del total de la producción, ¿cuánto le va usted a dedicar a la educación? Hay muchos indicadores más. Uno puede verlo en inversión total, ahorita vemos un gráfico de esos, o uno lo puede ver en inversión por estudiante, que es muy importante. ¿Cuánto invierte usted por estudiante? Lo que pasa es que y a mí, digamos, la inversión por estudiante es el que más me gusta, pero es muy complicado porque yo digo, bueno, es que si yo veo inversión por estudiante y me comparo con Finlandia, en Finlandia invierten como el triple que nosotros por estudiante. ¿Por qué? Porque el PIB de Finlandia es mucho más caro, ¿verdad? La riqueza de Finlandia es mucho más alta. Entonces, el indicador que nos relaciona al PIB nos dice qué tanto se está esforzando el país, cuánto de su producción está dedicando a la educación. ¿Qué pasó entonces con ese aumento de la cobertura que se dio del 2000 al 2020 y el efecto que ha tenido sobre las desigualdades educativas? Y rápidamente voy a ver varios gráficos. Este es uno primero de tiempos en que estábamos en el MEP. Estas son 3 formas de medir la desigualdad. Estamos midiendo la escolaridad, o sea, los años de educación que tienen jóvenes entre 13 y 17 años, según 3 criterios. 1, urbano-rural. En 2003, las líneas verdes, las barras verdes; en 2013, las anaranjadas. En el 2003, los jóvenes urbanos tenían un 30% más escolaridad que los jóvenes rurales. 10 años después, con el aumento en la cobertura, esa brecha se redujo al 7%. No es suficiente, pero es una reducción bien importante. Si uno lo ve por nivel de ingresos, este es súper importante. Quiere decir que los hijos de las familias de mayores ingresos reciben más educación que los hijos de las familias de menores ingresos. Entonces, fíjense que en el 2003, los hijos de las familias de mayores ingresos tenían un 44% más años de escolaridad que los hijos de las familias de menores ingresos. Con las inversiones que se hicieron, eso había bajado al 17% en el 2013. Y el indicador más importante y más difícil de cambiar, porque no tiene que ver solo con a dónde vive usted, ni cuánta plata tiene sus papás, tiene que ver con cuál es el nivel educativo de su hogar. En su casa hay libros, en su casa se sientan a conversar a la hora del almuerzo sobre temas que estimulen el desarrollo intelectual, en fin, todas esas cosas. Aquí la cosa es brutal. Fíjense que en el 2003 los hijos de las familias con mayor nivel educativo tenían un 68% más escolaridad que los hijos de las familias de menor nivel educativo. Esa brecha también se redujo un 29%. Es un gran logro reducirlo al 29%, pero es terrible decir que los hijos de las familias más educadas tienen 29% más escolaridad que los hijos de las familias menos educadas. Si lo vemos en un periodo un poquito más largo, aquí simplemente vamos a comparar un indicador distinto, que es la asistencia a clases en primaria, en preescolar, primaria y secundaria, para ver cómo ha cambiado la equidad del sistema educativo costarricense, cómo hemos logrado eso que vimos en el primer gráfico, que aumenta la cobertura. Bueno, ese aumento en cobertura, ¿a dónde se dio? ¿A quiénes? Uno es preescolar, y siempre hemos dicho preescolar es fundamental porque de lo que los chiquillos aprenden en preescolar depende el éxito en primaria y en lo que va a seguir después. La línea verde, bueno, obviamente abajo tenemos las fechas desde el 96 hasta el 22.
los hijos de familias de nivel de ingreso alto empezaban en los años 90 con un 73% de preescolar, o sea, 3/4 partes de esos chiquillos iban a preescolar, y hoy prácticamente el 100%, o sea, todos los hijos de familias de altos ingresos van. Las familias de ingreso medio, solo un 63%. Fíjense que aquí ya había una desigualdad educativa importante, pero estas familias pasaron de un 63% también a un 98-97%. O sea, de nuevo, prácticamente todos están asistiendo a preescolar. Y el más importante es que las familias de bajos ingresos, menos de la mitad tenían acceso a preescolar, y en estos 20 años, casi el 100% tienen acceso a preescolar. Si ustedes ven aquí, las brechas de preescolar se han cerrado, y eso ha sido fruto de un esfuerzo muy grande de varias administraciones distintas, de decir, es importante preescolar. Igual, uno con los gráficos siempre tiene que ver las buenas noticias y no olvidarse de las malas. Preescolar, según la Constitución nuestra, tiene 3 niveles. Solo hay 2. ¿Verdad? Hay uno. Vamos a entrar con los 3 años. Exactamente, hasta ahora se está hablando, pero eso estaba en la Constitución de hace un montón de tiempo. Entonces, y de 0 a 4 creamos la red de cuidado y no la financiamos, entonces de 0 a 4 tenemos muy poquito. Pero bueno, no hay que ser aguafiestas. Esta es una buena noticia. Primaria es interesante porque si ustedes ven, las familias de ingresos medios y bajos tenían resuelto el problema de la primaria. O sea, todos los chiquillos de las familias de ingresos medios y altos, o casi todos, iban al colegio. El 97% iban a la escuela, perdón. Y eso sigue ahí alrededor de 97, 99, 100%. El problema lo teníamos con las familias de bajos niveles de ingreso, que estaban lejos. Y esto es un país que puso su prioridad en la primaria. O sea, aquí uno dice, todo el mundo va a primaria. Bueno, todo el mundo sí, pero unos más que otros. Y la brecha en primaria también se fue cerrando. Y hoy podemos decir que prácticamente en Costa Rica no hay una brecha de acceso a la primaria. Después mencionamos los temas de calidad, que es otra cosa. Secundaria es más importante porque, como veíamos en el gráfico anterior, ahí es donde realmente Costa Rica no había hecho un esfuerzo importante hasta los 60s y 70s, después se nos cayó de 80 al 2000 y después volvió a mejorar. A fines de los 90s, de nuevo, las familias de ingreso alto, un 94% iban al colegio, ingreso medio 75%, de ingreso bajo apenas un 42%, o sea, el 60% de los hijos de familias pobres no entraba al colegio. Entonces, el esfuerzo de estos 20 años es un esfuerzo bien significativo donde logramos que, aunque hay pequeñas diferencias, casi todos estén asistiendo al colegio. Entonces, realmente el impacto de la inversión educativa que se hizo durante esos 20 años ha tenido resultados en términos del acceso a la educación. Y este último gráfico, esto es nada más a los que estén metidos en el área educativa. El índice de desgranamiento escolar es el porcentaje de la población de una cohorte, o sea, de un grupo de edad, que no termina con éxito el nivel educativo, de educación regular, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo cojo primaria, yo digo, ok, cada año de estos me dice cuántos de los que entraron a primaria no terminaron la primaria en los años que se suponía que la tenían que terminar. Andábamos en un 32% en que no la terminaban. Hoy estamos prácticamente en 0 que no la terminan. Algunos la terminan más rápido cuando se brincan un año. El rojo es con tercer ciclo, o sea, séptimo, octavo y noveno. 65%, 66% no terminaban el tercer ciclo al ritmo que se supone que tenían que terminarlo. Eso se ha reducido a un 13%. Y el undécimo, 76% de los que entran no lo terminaban. Hoy eso solo es un 30%. Entonces, de nuevo, todos estos indicadores lo que dicen es que el acceso a la educación, que la cobertura educativa en Costa Rica en los últimos 20 años ha tenido un cambio tan significativo como el que habíamos tenido en los 60s y 70s. Y esto es algo que uno no debiera perder de vista, porque es algo que está afectando la vida de más de la mitad de los jóvenes de Costa Rica. Ok. Regáleme un poquito de agua. Thank you. Ok. Consecuencias de estas cosas.
Ustedes han oído hablar de los ninis, ¿verdad? Todo el mundo habla de los ninis y los ninis son un problema. Por supuesto que los ninis son un problema. Pero hay que verlo por edades. En este caso estamos hablando de educación secundaria, entonces la pregunta es, ok, ¿qué pasó con los ninis en secundaria? Hay 4 categorías. Lo que uno quisiera tener es que los jóvenes de 15 a 17 años estudien a tiempo completo. O sea, que estén estudiando, que no estén trabajando, que se concentren en estudiar. Entonces hay unos que estudian y no trabajan, eso es lo que queremos. Hay otros que no es lo ideal, estudian pero además trabajan. No es lo mismo estudiar cuando uno además tiene que trabajar, pero por lo menos estudian. Tenemos una categoría muy dura, que son chiquillos que no estudian, pero sí tienen que trabajar porque la familia necesita el ingreso. ¿Ya? Pero ahí se nos empiezan a quedar atrás porque no están estudiando. Y tenemos una categoría muy complicada, que son los que ni estudian ni trabajan. Ahora, hay un mito que a mí cuando me puse a ver las estadísticas me hizo mucha gracia. Si yo les pregunto a ustedes que se imaginen un nini mentalmente, ¿qué es lo que ven? ¿Cómo es un nini? ¿Cómo anda vestido? ¿Qué pinta tiene? Sentado en una esquina, así. ¿Alguien pensó que el nini podía ser una mujer? No, pero... La mayoría de los ninis son mujeres. ¿Ah? Por mucho. Yo tengo una hipótesis, esto no, aquí estoy especulando porque a mí el dato me sorprendió, porque uno tiene la idea del carajillo con el gorro para atrás y andaba mafufeando y todo. En un país de raíces agrarias y demás, parece que sigue existiendo la tradición de que alguna de las hijas no estudia porque esa es la que se va a encargar de cuidar a los papás cuando estén grandes y demás, y entonces seguimos postergando la educación de algunas niñas. Entonces, cuando hablemos de ninis, no generalicemos. Hay ninis como los que ustedes se imaginaron, por supuesto que hay, pero muchos de los ninis son mujeres. Pero vean qué bonito lo que nos pasó. Teníamos, de los que no estudian y trabajan, casi un 30%, de los que un 15%, de los que estudian y trabajan un 8%, todo eso se viene al suelo, a un 4%, un 0,88%. Lo que realmente ha pasado en Costa Rica con los jóvenes de 15 y 17 años en los últimos 20 años es que hace 20 años la mitad estudiaba a tiempo completo. Hoy el 95% estudia a tiempo completo. Eso es resultado de invertir en educación. ¿Por qué se logra eso? Bueno, por ejemplo, porque ustedes construyen colegios rurales. ¿Cómo va a estudiar alguien en las zonas rurales si no hay colegios? ¿Cómo estudia alguien en las comunidades indígenas si no hay colegios? Si no hay acceso a internet, si no hay recursos educativos. Entonces, esos aumentos de presupuesto que uno ve, lo que han permitido no es simplemente financiar mayor cobertura como un dato frío, sino que lo que han permitido es que la educación le llegue a muchachos de zonas rurales, de bajos ingresos, de bajos niveles educativos, para que hoy por hoy en Costa Rica prácticamente el 95% de los jóvenes se puedan dar el lujo, si es que es un lujo, debiera ser lo normal, pero no era, de estudiar a tiempo completo. Bueno, voy a brincar algunas cosas. En términos cuantitativos hemos hecho avances súper importantes, que a veces la gente no logra entender lo importante que es decir, pasamos de 50% a 95%, pero es un logro importante. Como vamos a ver en un momentito, es muy caro hacer esas inversiones. ¿En qué estamos mal? Primero, logramos darle acceso a casi todo el mundo a secundaria, pero todavía seguimos con problemas de cuántos se gradúan de secundaria y en cuánto tiempo se gradúan. Y ahí sigue habiendo un porcentaje de jóvenes que hacen décimo y ahí se le van quedando, no llegan, no se gradúan. Lo que les decía antes, tenemos un hueco gigantesco de 0 a 4 años. Eso se suponía que la red de cuidado iba a ser para el cuidado y desarrollo infantil de esa población. No lo habíamos hecho. Vamos a ver, la red de cuidado se creó
cuando hubo una mujer presidenta. Tal vez la red de cuidado se financia cuando haya otra mujer presidenta, sería lindísimo. Tercer problema, la calidad de los aprendizajes. Y ahí de nuevo hay cosas buenas y cosas malas. Si usamos una comparación futbolística, yo diría que lo bueno es que en la Copa América salimos súper bien, pero en la Copa Mundial salimos súper mal. En educación nos pasa exactamente lo mismo. Nosotros en Costa Rica tenemos una calidad educativa que para los estándares latinoamericanos es buena, pero los estándares latinoamericanos no son buenos. Entonces, Chile, Costa Rica, Argentina, Uruguay, ahora Perú, son los que salen mejor de América Latina en las pruebas PISA, en las pruebas YESE, pero cuando nos comparamos con Finlandia, Corea, Suiza, Bélgica, o sea, cualquiera de los pequeños países europeos o asiáticos, estamos muy mal. Y ahorita además vamos a hacer una referencia a un empeoramiento que ha habido en los últimos años después de la pandemia. Y hay algo que no hemos resuelto, ¿verdad? Porque uno dice, ok, bueno, tuvimos ese problema en la escuela y el colegio, se nos quedó un montón de gente fuera. Y yo digo, sí, claro, pero cuando salen de quinto año no se mueren. O sea, se quedan ahí 40 años o 50 años. En Costa Rica hay 2 millones de adultos que solo tienen educación primaria. 2 millones. Imagínese usted, qué alto. Es mucha gente, ¿verdad? Entonces cuando uno dice, ok, muy bonito lo que estamos haciendo desde el MEP, pero y el INA y los esfuerzos de formación técnica y ¿qué hacemos con esos 2 millones de personas que se quedaron sin trabajo, desaparecieron las maquilas textiles o se cerraron sectores de agricultura alimentaria? Ahora les dicen, tenemos un dinámico sector exportador, pero es que la señora que trabajaba en la maquila textil no puede trabajar en Intel. Correcto. O en Baxter. Entonces, ese es un reto que el país tiene, no nos lo hemos planteado en serio, pero tenemos una población adulta que necesita un aumento en su educación y una educación que le sirva, y ahí sí, que le sirva para ganarse la vida. De eso depende el ingreso de sus familias. Se han hecho cosas en términos de tratar de mejorar la calidad y la relevancia de la educación. De nuevo, esa imagen que la gente tiene de que no ha pasado nada, no es cierto, pero tampoco es cierto que todo lo que pasó estuviera bien. Primero de los 2000 al 2020 más o menos, con énfasis en algunas décadas y no en otras, se dieron un montón de reformas para actualizar la malla curricular. O sea, habían programas que tenían 20 años de no cambiarse, 30 años de no cambiarse. Bueno, ahí ha habido un esfuerzo y ahorita los menciono más en detalle para actualizar la malla curricular. 2, ese esfuerzo se hizo desde un enfoque de desarrollo de las competencias, no de memorizar y demás, sino de realmente poder usar los conocimientos que se tienen. Y básicamente los 2 objetivos que tenían esas reformas era aprender lo que es relevante para el mundo en que les toca vivir y aprender a vivir y a convivir, como decía yo al principio. Muy rápidamente, no pensaba meterme en esto y más bien dejar tiempo para conversar después. Hubo reformas muy importantes en preescolar y en primer ciclo, en todo lo que tenía que ver con lectoescritura. Y aquí uno puede decir, bueno, y si hubo reformas importantes, ¿por qué seguimos teniendo problemas con lectoescritura? Dentro de un rato hablamos de eso. Se hizo una reforma muy importante en matemáticas, cabe la misma pregunta. La reforma fue una reforma muy pensada, muy trabajada, y sin embargo los resultados todavía no se ven. Se hicieron reformas en ciencias, y tal vez, nada más para usar un ejemplo en ciencias de qué es lo que significa un cambio de enfoque, aquí nos inspiramos en lo que estaban haciendo los científicos franceses con un proyecto que se llamaba Las manos en la masa. Era un par de premios Nobel que se hicieron como la pregunta más simple del mundo, y es, ¿cómo se aprende ciencia? Y lo que dijeron es, bueno, en Francia, ellos estaban trabajando en Francia, estamos enseñando ciencias a partir de las respuestas, le estamos enseñando a los estudiantes lo que la ciencia descubrió. O sea, le estamos enseñando, apréndase que en el vacío un objeto cae a 9.8 metros por segundo al cuadrado, y esa es la ley de la gravedad. La ciencia descubrió eso, usted se lo aprende. Y en el examen se lo preguntamos y usted lo repite.
ellos dijeron, la ciencia no funciona así. La ciencia no funciona a partir de las respuestas, funciona a partir de las preguntas. Entonces, con los chiquillos no empiece por la ley de la gravedad, empiece por preguntarle por qué las cosas se caen. O sea, si yo suelto este micrófono y se cae, ¿por qué se cayó? ¿Por qué no rebota? Y entonces ellos lo que montaron es una forma de enseñar ciencias que le llaman pensamiento científico por indagación, que es partir de las preguntas y empezar a investigar, empezar a indagar, generar un proceso. Y ellos lo que dicen es, vean, cuando la gente sale del colegio, probablemente en la vida real las preguntas que le van a aparecer son otras, sino las que estudian en el colegio, y además si le salen las que estaban en el colegio, de la mitad no se va a acordar. Pero si aprendió a investigar, si aprendió a indagar, va a poder resolver las nuevas preguntas. Digamos que ese es... Y en cada una de estas reformas había este tipo de enfoque, se hicieron reformas importantes en inglés. Costa Rica tenía un programa de informática educativo pionero en el mundo. Desde 1987 empezó ese programa. Aquí estamos enfatizando reformas como en las áreas que normalmente llamamos académicas en el MEP, pero como les decía al principio, se ha trabajado mucho en cosas que tienen que ver con la vida y la convivencia. Se hicieron reformas en educación cívica. Y de nuevo, uso cívica como ejemplo para explicar qué tipo de reformas. Cívica era como la clase más aburrida de todas. Y peor que eso, lo que descubrimos es que cívica era la clase que usaban los profesores de estudios sociales para terminar de dar el contenido de la materia de estudios sociales. Completaban ahí. Ahí completaban. Y si uno veía el contenido de la clase de cívica, era aprenderse la fecha en que se aprobó la Constitución y quién era el presidente en no sé qué año, ¿verdad? Un montón de cosas que uno dice. Entonces se hizo un curso de cívica distinto. Usted no necesita saber, no, tal vez agregar un dato más para que la anécdota tenga sentido. Una vez que se cambió el programa de cívica, me visita don Félix Barrantes, que era el jefe de las pruebas del MED, del bachillerato, y control de calidad, además con un nombre tan imponente, control de calidad. Y me dice don Félix, don Leonardo, no podemos hacer bachillerato en cívica. Y le digo, ¿por qué no? Y dice, porque el programa nuevo es por competencias y nosotros siempre hacemos un programa que hace preguntas de si se sabe en la materia y por competencias no se puede. Fue un pleito enorme con don Félix y con todos los... Al final se pudo. ¿En qué cambió el examen de bachillerato de cívica? En vez de decir qué dice el artículo 21 de la Constitución, las preguntas decían, vea, el artículo 21 de la Constitución dice esto, y lo cita. Se presenta un conflicto entre un grupo de gente por esto y por lo otro. ¿Cuál de las siguientes 5 es la resolución correcta del conflicto? Entonces usted no tiene que saberse la Constitución, está en internet, cualquiera la puede ver. Usted necesita saber interpretar la Constitución como un buen ciudadano. Ese es el tipo de reforma que se impulsa. Otra que a mí me gustó mucho, teníamos educación para el hogar y artes industriales. En educación para el hogar hacían como manualidades y en artes industriales hacíamos manualidades con herramientas o con otras herramientas, ¿verdad? Ya era un avance porque 40 años más atrás artes industriales era para hombres y educación para el hogar era para mujeres. Correcto. O sea, en artes industriales los hombres aprendían a tener un machetico para ganarse la vida y mantener a la familia, y en educación para el hogar las mujeres aprendían a cocinarle y a tejerle y a coserle al marido, ¿verdad? Terrible. Digamos que eso ya no era así, pero seguía siendo una cosa bastante poco útil. El cambio en los programas a mí me gusta mucho. Me temo que no se sigue enseñando, que no se está enseñando así, pero no lo he investigado porque seguro no quiero enterarme. Posiblemente. Muy posiblemente. Educación para el hogar cambió de nombre, se convirtió en educación para la vida cotidiana, 7º, 8º y 9º. Hace 3 cosas. En 7º, educación para una vida saludable, salud y nutrición. En 8º, el tema es riesgos y seguridad, cómo una persona joven aprende a prever riesgos, a manejarse con seguridad en su casa, en la calle, ¿verdad? Y tener la cultura del riesgo incorporada. Y en 9º, a mí el de 9º es el que me hace más gracia porque todo el mundo siempre me dice, ¿pero por qué el MEP no da educación financiera? 9º año del programa de educación para el hogar es educación financiera. De nuevo, no sé si se está dando,
pero eso es lo que dice el programa aprobado por el Consejo Superior de Educación. ¿Okay? Sí se da, pero hay muy pocas plazas, han reducido las plazas. Se termina una plaza y no la sustituyen, como que cierran el código. Porque hay unas cosas que son más importantes que otras para algunos. Educación financiera para algunos no pareciera importante. Y entonces tenemos préstamos gota a gota y la gente endeudada y la gente usando malas tarjetas de crédito porque no hay educación financiera. Se fortalecieron los gobiernos estudiantiles y para conectar con la charla que estaban dando antes de Fernando, tal vez una de las cosas más bonitas que se desarrolló en el MEP fue el Festival Estudiantil de las Artes. Decenas de miles de estudiantes participan en el festival todos los años. No, es realmente muy bonito. Sí, pero es cierto. Se matan por hacerlo. Tal vez de nuevo una anécdota, ya que la charla anterior era sobre arte y cultura. El primer año que yo estuve en el MEP había un festival, no es que no había, el Festival de la Creatividad. Yo asistí septiembre, octubre, a las finales del Festival de la Creatividad. Eran bailes folclóricos, flauta dulce, las estudiantinas, ¿verdad? Como todas esas cosas. Yo no diría que son las que más apasionan a los jóvenes, pero bueno, esas eran. Y súper bien hechas, o sea, los grupos de baile folclórico eran buenísimos, o sea, todo lo que yo vi me gustó mucho, pero me llamó la atención que unos profesores me dijeron que los estudiantes que participaban en los grupos del Festival de la Creatividad casi nunca abandonaban los estudios. ¿Por qué? Porque aunque les fuera mal en matemáticas, son parte del grupo de baile, y el grupo te amarra en el colegio. Sí, da sentido de pertenencia. Les da sentido de pertenencia. Entonces, decidimos investigar un poco más el Festival de la Creatividad, para reforzarlo, porque era una herramienta de retención y además porque el arte es un objetivo en sí mismo. Cuando yo vi ese reglamento, yo llamé a los asesores de artes y les dije, vean, esto debiera llamarse el reglamento del Festival de la Creatividad Restringida. Porque todo era prohibido. O sea, en bailes típicos era prohibido usar trajes que no fueran los trajes rigurosamente folclóricos. En esa versión que yo vi, el grupo de San Carlos, que fue el que mejor bailó, fue eliminado porque su traje no era el correcto. Y me dije, pues sí, los trajes son copiados de España, me va a venir a mí con cuentos de cuál es el correcto. Sí, es cierto. Entonces metimos, o sea, ampliamos como de las 5 o 6 categorías que había como a 40. 40 incluía hip hop, break dance, rock, bandas de garaje, pintura de cuerpo, esculturas vivas, poesía infantil, como 45 categorías. La asesora nacional de música renunció después de eso porque casi le da un infarto. Era mucho para ella en esos casos. La participación estudiantil se volvió realmente masiva, pero a otro nivel y con cosas muy buenas. Y siempre desconfiamos de los estudiantes. Un grupo de maestras de primaria me escribió sobre el poesía coral, que en primaria tenemos poesía coral. Y las maestras lo que me dicen es, vean, está muy bonito lo de poesía coral, pero los niños de primaria no tienen la capacidad para hacer poesías. Lo ideal sería que las maestras hagamos las poesías y ellos las declamen. Y dije, o sea, son maestras. Yo oí las poesías de los niños, eran buenísimas. Y las obras de teatro de los de secundaria eran buenísimas. Entonces, yo creo que en temas de cultura, como decía Fernando hace un rato, uno tiene que soltar. Ahí hay realmente muchísimo que hacer. Y bueno, un poco lo que quiero decir es que muchas de estas reformas se hicieron, muchas de estas reformas, a pesar de que se hicieron, no se están aplicando, algunas sí. Ha habido esfuerzos a lo largo de los últimos años, algunos son más antiguos, para tener colegios de calidad especial dentro del sistema. O sea, no todo es igual dentro del MEP. Y cada uno de estos tiene ventajas y desventajas. Están los colegios científicos. Tienen dos cosas que a mí me gustan mucho. Uno, bueno, para muchachos especialmente y muchachas talentosas, se les da una oportunidad de tener profesores de nivel universitario en los últimos 2 años de secundaria. A mí me encanta porque ahora, antes cuando uno veía las notas de bachillerato, todos los primeros lugares eran colegios privados y los últimos eran colegios públicos. Ahora los privados no logran ganarle a los científicos. Entonces, y uno dice, pero el científico solo fue décimo y undécimo. O sea, 7º, 8º, 9º. Esos chiquillos y chiquillas estaban en colegios públicos comunes y corrientes.
y están llegando al top de las notas. Hay como 20 liceos experimentales bilingües en todo el país, sobre todo en zonas rurales, y efectivamente son bilingües. Es un esfuerzo que tiene que ir aumentando. No puede aumentar al ritmo que uno querría porque no hay suficientes docentes de inglés con ese nivel de inglés para poder tener 40 o 50 liceos experimentales bilingües. El bachillerato internacional era como un privilegio de colegios privados, ahora hay 20 colegios públicos, y esto empezó porque un colegio público, esto fue antes de que yo pasara por el MEP, el Liceo de Palmares, quiso entrar en bachillerato internacional, hubo un montón de oposición y demás, los autorizaron, todo el mundo pensó que les iba a ir malísimo, y fue el colegio que sacó la mejor nota en bachillerato internacional por encima de todos los colegios privados que tenían bachillerato internacional. Entonces la Asociación de Bachillerato Internacional dijo, caramba, podemos tener colegios públicos en el BI. Podemos tener. ¿Sí? Y finalmente los CTPs, los colegios técnicos profesionales, ahí se hizo un esfuerzo enorme por duplicar la oferta de colegios técnicos. O sea, hoy tenemos el doble de colegios técnicos que hace 15 o 20 años. Y algo que la gente también no siempre se da cuenta es que la malla curricular de los colegios técnicos profesionales está muy actualizada. No totalmente actualizada, o sea, sigue habiendo colegios donde se da secretariado ejecutivo, que ya casi no tiene demanda, a veces por razones muy absurdas, y es que sigue habiendo demanda de estudiantes que quieren estudiar eso en alguna zona rural, y uno le dice, eso no va a tener mercado, pero en general los muchachos y muchachas que se gradúan de los colegios técnicos, si van a la U, les va muy bien en la U, y si entran directamente a trabajar, les va perfectamente bien trabajando. Así que lo que uno querría es que esa oferta siga aumentando. ¿Cuál es la parte que debiera preocuparnos? Uno, yo creo que es muy importante reconocer las cosas positivas que pasaron. Como les decía, a pesar de que estamos invirtiendo más en educación, a pesar de que redujimos las brechas educativas, en términos de calidad, los aprendizajes no son los que debieran estar siendo. O sea, no tiene sentido hacer, como les decía, la comparación con Finlandia. A mis colegas economistas les encanta decir, invertimos más que Finlandia, pero salimos peor. Yo digo, no, invertimos una tercera parte por estudiante que Finlandia, y sí, salimos peor. Pero lo que uno sí tiene que reconocer es que para lo que estamos invirtiendo en educación, los resultados no son suficientemente buenos. Con la inversión que tenemos, debiéramos estar logrando mejores resultados. Y ese es un problema importante. Lo que les decía antes, seguimos entre los mejores de América Latina, pero lejos de los mejores del mundo, y en algunas áreas hay un retroceso, y ahorita comento un poco más. Y aquí hemos tenido un problema. Igual, en los 60s y 70s, cuando aumentó la cobertura, se usó un montón de maestros no graduados para poder hacer un montón de colegios nuevos. Del 2000 para acá ha habido un aumento muy grande de las contrataciones del MEP, y aquí tenemos un problema porque la formación inicial de docentes no es igual en todas las universidades. Y hay universidades que están dando una formación más o menos buena, y digo más o menos buena porque yo creo que no hay ninguna que esté dando una formación excelente. Y ahí seguro mis colegas de la UCR se enojarían conmigo, pero docencia excelente creo que no tenemos en el país. Pero hay algunas universidades que realmente no están haciendo lo que tienen que hacer a la hora de formar docentes. A mí esto al principio me parecía que era una estafa a los estudiantes, porque yo dije, hey, los estudiantes pagan y no están recibiendo la educación que merecen. Después llegué a una conclusión un poco más triste. Es un negocio para las dos partes. En vez de estudiar, yo pago, y usted en vez de enseñar me vende un título. Los dos salimos ganando y los chiquillos del MEP salen perdiendo. Y este es un problema serio. Es urgente que haya un filtro de desarrollo profesional, y cuando digo que es urgente, lo que quiero decir es que hace más de 10 años se aprobó una ley con ese filtro. ¿Okay? El diputado Wagner Jiménez aprobó una ley, o propuso y se aprobó en la Asamblea Legislativa, una ley que dice, para hacer nombramientos en propiedad, el MEP tiene que hacer un examen de idoneidad junto con el Servicio Civil. Eso no se ha hecho una sola vez. Y lo que se hizo fue dar en propiedad las plazas interinas. Y eso es una irresponsabilidad.
Entonces, y yo sé, hay mucha oposición de que haya un filtro, porque cuando ha habido filtros en derecho y porque cuando ha habido filtros en la caja, algunos salen muy bien y otros no salen tan bien, pero eso es lo que necesitamos saber. O sea, yo necesito poder decirle a los estudiantes, mire, si usted se mete en esta universidad, el MEP no lo va a contratar, y si usted se mete en alguna de estas otras 5, tiene más probabilidad de que lo contraten, igual que la caja, igual que el colegio de abogados. Y acá llegamos a una cosa terrible porque, digamos que veníamos de este proceso en que había muchos avances de cobertura, una transformación curricular importante, un problema de calidad que teníamos ya desde antes. El problema de calidad no nació acá, pero a partir del 2018 nos pasan como 3 cosas graves. 1, empieza a caer el presupuesto. 2, tuvimos una huelga súper larga. Sí, me acuerdo de eso, sí. O sea, usualmente las huelgas duraban 2, 3, 4 semanas, no, esta fue mucho más larga. Y 3, la pandemia. Y cuando uno junta un recorte en el presupuesto con una huelga larguísima, con una pandemia, uno tiene un problema. Y a eso se agregó que sobre todo en los años, digamos del 18 al... Bueno, esto es de la huelga y la pandemia, hubo mucha inestabilidad en la cabeza del MEP. Y el MEP es una institución difícil de manejar, y si usted está cambiando de ministro cada 10 o 12 meses, en medio de una pandemia, eso fue complicado. ¿Qué pasó con el presupuesto? Y a mí este gráfico, la verdad, me enoja mucho. Porque un país que había hecho un esfuerzo para pasar de un 4% a un 7,4% del PIB invertido en educación, y que a partir del 2017 para acá, ahora estemos en un 4,8%, eso es un crimen. Y eso significó que se congelaron los salarios de los docentes. Y yo sé que la gente a veces habla mal de los docentes por los salarios. Sí, pero no hablan mal de los ingenieros por los salarios, y no hablan mal de los abogados por los salarios, y no hablan mal, ¿verdad? Los médicos. Digo, yo soy de formación economista, y a uno siempre le enseñan que los incentivos económicos son vitales. A mí me tocó, como a cualquier ministro de educación, una de las cosas que uno tiene que hacer como ministro es viajar a Finlandia, porque como es como la meca de la educación, hay que ir a Finlandia, ¿verdad? Okay. Entonces, yo fui a Finlandia, pasé por todo el sistema educativo y me reuní con la ministra, y estábamos hablando de estos temas de los docentes, y ella me dice, no, nosotros no tenemos ningún problema. En Finlandia, el 10% de los mejores estudiantes de la universidad quiere entrar a la Facultad de Educación. Y entonces tenemos los mejores docentes que pudiéramos tener. ¿Y cuál es la respuesta? Los salarios de los docentes en Finlandia son mejores que los salarios de otras profesiones. Correcto. Igual en Corea, para irnos al otro extremo del mundo. Entonces, si ustedes quieren que la gente más brillante entre a estudiar educación, paguen como si quisieran que la gente más brillante fuera a estudiar educación. Y lo que nos ha pasado acá es que los salarios se estancaron, la inversión en infraestructura rural se cayó, el financiamiento de los comedores escolares se cayó, las becas Avancemos se cayeron. Y entonces a mí me asusta un poco qué va a pasar, no solo con la calidad, me preocupa qué va a pasar con la cobertura de la educación. O sea, vamos a repetir lo de los 80s otra vez. Yo creo que sería realmente trágico. Para no hablar solo en términos de porcentajes del PIB, este es el presupuesto en la inversión en educación, el presupuesto en educación en millones de colones constantes. O sea, efectivamente tuvimos un aumento en inversión súper importante, pero esto es lo que está pasando ahora. Y eso es una tragedia nacional, o sea, eso no puede seguir pasando. Y termino con unas cortísimas reflexiones de cuáles son como los temas claves a los que uno tendría que ponerle atención. O sea, ya vimos más o menos qué es lo que ha pasado en los últimos 20 años. Ya tuvimos mejoras muy importantes en la cobertura, tuvimos una actualización de la malla curricular, hubo esfuerzos por mejorar los colegios técnico-profesionales, que son un pilar, etc. Bueno, todo lo que dijimos antes. Tenemos un problema de calidad y tenemos un problema de que se está reduciendo la inversión en educación.
cuando me tocó hace un par de años participar en lo de la cumbre por la transformación de la educación, se identificaron como 5 cosas que eran claves para que un país pueda tener un sistema educativo que resuelva las 2 cosas que dijimos al principio, la cobertura y la calidad. Esas 5 cosas eran, 1, los centros educativos. O sea, si no hay buenos centros educativos, usted puede tener los mejores programas del mundo, que eso no va a funcionar. ¿Qué hay que hacer para tener centros educativos de calidad? Bueno, las cosas más obvias es decir, bueno, tienen que tener financiamiento suficiente. Para citar una estupidez que siempre hacemos, usamos plata para construir colegios, pero nunca hay plata en el presupuesto para el mantenimiento de los colegios. Entonces hay 800 órdenes sanitarios. Y uno dice, pero, o sea, cualquiera que sea dueño de una casa sabe que si no le da mantenimiento, la casa se cae. ¿Okay? Entonces está la parte, digamos, física de los colegios. Pero estudiando los colegios más exitosos, no solo en Costa Rica, también en Costa Rica, en otros países, siempre tienen 2 o 3 cosas que una vez que uno los dice son obvias, pero es importante decirlas. 1, yo siempre decía que cuando uno pasaba por un colegio de esos que da gusto, el director o la directora da gusto. Y cuando uno pasa por uno de esos colegios que da lástima, el director o la directora también. Entonces los directores son fundamentales. La comunidad educativa, o sea, que haya una buena relación del director con el cuerpo docente, con los padres de familia, ¿verdad? Y eso requiere además que haya identidad. Y de nuevo, lo que yo me encontré recorriendo el país por todo lado es que siempre que había un buen colegio, los chiquillos se sentían súper identificados con su colegio. Por eso todos quieren que el uniforme de su colegio sea distinto que el de los otros colegios. ¿Por qué? Porque es un sentido de pertenencia, porque mi cole vale la pena. Entonces, y esto fue algo que se propuso y se aprobó en el Consejo Superior de Educación como en el 2013, y tampoco se ha puesto en práctica, es darle un poco más de autonomía a los centros educativos y a los directores. Para que puedan, o sea, vean, si un director quiere ir a cambiar un cheque al banco y va a salir 15 minutos, tiene que tener autorización del supervisor, porque si no tiene la autorización del supervisor no puede ir. Un director quiere suspender clases un viernes para hacer una encerrona con los docentes de su centro educativo, no lo puede hacer si el supervisor no le da permiso. Entonces yo les decía, vea, cogemos una persona y le decimos, estos 800 muchachos están en sus manos, pero usted no puede decidir qué hacer un viernes. Entonces ahí hay que darles más autonomía, incluso debieran tener un papel en la elección del personal que van a tener en su colegio, que no sea la Oficina de Recursos Humanos la que les manda un docente, sino que ellos sean consultados a la hora de tener un docente. Es una autonomía relativa. Usted tiene más autonomía si usted está dando buenos resultados. Si usted está dando malos resultados, entonces le vamos a caer encima y le vamos a mandar al supervisor y le vamos a mandar los asesores y vamos a ver por qué usted está mal, pero usted no va a tener más autonomía, porque ahí sí hay que tener mucho cuidado. Más autonomía cuando hay procesos de calidad es fantástica, más autonomía cuando hay poca calidad es desastre seguro. 2, ya lo mencionamos, no hay educación sin docentes, ¿verdad? Ahora hay un montón de gente con el cuento de que la tecnología va a sustituir a los maestros. No. Yo tengo un amigo experto en educación que tiene una frase muy linda que dice, un docente que puede ser sustituido por una computadora debe ser sustituido por una computadora. Completamente de acuerdo. Pero lo que queremos son esos docentes que no van a ser sustituidos por una computadora. La inteligencia artificial, todo lo que ustedes quieran, son herramientas para mejorar la labor de los docentes, no para sustituir a los docentes. Entonces acá realmente necesitamos retomar el tema de la formación docente, retomar el tema de la remuneración docente y cuáles son las condiciones para lograr aprendizajes efectivos. Y aquí en la formación docente, y no tengo la menor idea cómo es el programa aquí, pero si no es así, igual. Muchas universidades tienen programas de formación docente con muy poca práctica, muy teóricos. Es como cuando uno estudia economía, que uno sale de la U y no sabe ni cuánto es el PIB. A mí me gustan las carreras de medicina, seguro porque mi esposo es médico, entonces yo aprendí cómo hacían.
En medicina, desde el segundo y tercer año de la universidad están en los hospitales, están en las clínicas. O sea, la formación es una formación en la práctica. Bueno, la educación debiera ser exactamente igual. Después del segundo año de universidad, ustedes debieran estar pasando tiempo en las aulas, con gente viendo cómo hacen ustedes las cosas en las aulas y corrigiéndoles y enseñándoles y demás. Sin eso, lo que nos está pasando es una cosa que a mí me llamaba mucho la atención, porque en general las facultades de educación tienen un discurso progresista. Y hablan de Freire, de Piaget, de Vygotsky, de todos los... ¿verdad? Y sin embargo, dan clases magistrales como todo el mundo, y cuando los docentes llegan al aula, en vez de dar clases como ellos creen que hay que dar clases, dan clases igual que les dieron clases a ellos cuando estaban en el colegio. Y eso es una cosa muy tonta, pero nos pasa todos los días. Tercero, necesitamos buenos recursos de aprendizaje. Y cuando uno dice recursos de aprendizaje, la gente siempre piensa en la cosa más tecnológica, inteligencia artificial y demás. De acuerdo, o sea, eso es súper importante. Hay recursos, hay cosas espectaculares de aprendizaje, pero los recursos básicos siguen siendo importantes. Costa Rica tiene un problema terrible con sus libros de texto. Casi sin excepción son muy malos. ¿No? Y entonces, ¿cuál es el problema? El Ministerio hace un gran esfuerzo para transformar un programa, el Consejo Superior de Educación aprueba el nuevo programa, se da capacitación para el nuevo programa, pero los libros de texto siguen iguales. Correcto. Y entonces los docentes no dan clase con el programa, sino con el libro de texto. Entonces lo que tenemos es un sistema educativo que, a pesar de tener un Consejo Superior de Educación, está gobernado por las editoriales que hacen los libros de texto. Y si no hacemos algo al respecto, pero la única vez Eduardo Dorian trató de hacer algo al respecto y casi lo botan de ministro por meterse con las editoriales. Ok, entonces centros educativos, docentes, recursos de aprendizaje. Algo clave, la estrategia curricular tiene que estar centrada en la persona que aprende, no en los contenidos, no en lo que está en el papel, en el libro. Un docente enseña a personas y cada persona es distinta. Y ahí hay que ver, y con lo de la pandemia es súper importante. Al docente le van a llegar 20 chiquillos o 25 chiquillos, y unos más adelantados y otros más atrasados. No puede darle clase a todos por igual. Tiene que ver cómo va ajustando el grupo, porque todos los estudiantes son distintos. Y finalmente, una cosa más de MEP, la gobernanza educativa. La resumo nada más en una cosa muy simple, y que lo mencionaba al principio. No importa cuántas reformas educativas ustedes impulsen, si no llegan al aula, no existen. Una política educativa que no llega al aula no existe. Entonces uno ve un montón de documentos lindísimos, guardados, archivados. Yo hice este documento y entonces ese esfuerzo para hacer, por ejemplo, que la educación financiera se dé en las clases de educación para el hogar, eso es fundamental, ¿verdad? Las decisiones no se pueden quedar ahí en los mandos medios de las instituciones. Y finalmente, decir, ok, estas 5 cosas necesitan plata. Y aquí conecto con lo que estaba diciendo el compañero anterior sobre la economía naranja y todo eso, y la inversión. Pocas cosas. Uno, la educación educativa paga. O sea, él contaba el ejemplo de la entrada de 5,000 pesos y que en realidad costaba 50,000 pesos por persona montar una obra de teatro. Bueno, en educación, invertir $1 millón en educación le devuelve al país más plata que invertir $1 millón en cualquier otra cosa. O sea, no existe ninguna inversión con una tasa de retorno más alta que la educación. Y ese era mi pleito con los ministros de Hacienda. Es divertido cuando el ministro de Educación es economista, pero entonces la discusión se da más pareja, porque uno se sabe el cuento. Yo me decía, es que no tenemos plata para educación. Y le decía, pero sí tenés plata para esa cosa que tiene un retorno menor que la educación. O sea, un ministro de Hacienda que no invierte en educación no es que sea insensible con la educación, es que es un mal economista. Y que decirles malos economistas no les gusta para nada. Pero entender eso es fundamental. Una forma distinta de decir esto, pero digamos así se lo dice uno al ministro de Hacienda, a la gente hay que decirle una cosa más simple. Nada sale más caro que ahorrar en educación. O sea, si yo sé, en los años 80,
con la crisis nos ahorramos un montón de plata en educación y hemos pasado 40 años pagándolo. O sea, es súper estúpido. Es como cuando uno ahorra en la comida de los hijos y después dice, están desnutridos, ahora tengo que ir donde el médico y gastar un montón de plata. O sea, por Dios. ¿Ya? Una tercera cosa, el país hizo algo, y lo hemos hecho 2 veces, que es muy impresionante. De nuevo a los ministros de Hacienda no les hace mucha gracia. Hemos aprobado 2 reformas constitucionales, una que fijaba el piso del presupuesto educativo en 6% del PIB, y después subió eso al 8% del PIB. Y de pronto nos encontramos en un país que dice, es que el ministro de Hacienda no le puede dar más plata a educación porque la regla fiscal no lo permite. 2 cosas, y con estas termino. La regla fiscal, aparte de que está bastante mal diseñada, porque limita el gasto y no el equilibrio fiscal, o sea que técnicamente es una tontera, pero la regla fiscal está en una ley. ¿Okay? Y como ustedes llevaron cívica, ustedes se deben acordar que las leyes están por debajo de la Constitución. Entonces la Constitución dice, usted no puede invertir menos del 8% del PIB en educación. La regla fiscal dice, usted no puede invertir el 8% en educación. A, B, entonces C, la regla fiscal es inconstitucional. Aquí el problema que tenemos es de técnica política. Finalmente los gremios del MEP metieron un recurso de amparo contra el presupuesto, creo que fue el del año pasado, el 24, el pasado. La Sala Cuarta resolvió que tenían razón, que el presupuesto era inconstitucional. Yo lo que les decía es, pero no metan un recurso contra el presupuesto, porque el presupuesto era el del 2025, ya pasó. O sea, cuando la Sala resuelve, eso ya pasó, y usted no puede decir que como el presupuesto del 25 era inconstitucional, el del 26 también. Hay que meter un recurso contra la regla fiscal que obligue a que en efecto se invierta más desde el diseño del presupuesto, y un presupuesto no puede salir de la Asamblea Legislativa con menos que el 8, y ahora en una dosis de realismo yo les diría no podemos llegar del 4,5 al 8 de un año para otro. Aquí hay que hacer lo mismo que se hizo antes, hay que hacer un plan que diga, ok, en 5 años o en 6 años vamos a llegar al 8%, este es el compromiso, y cada uno de los años se logra eso. Pero el país finalmente tiene que internalizar el significado profundo de que esa regla sea inconstitucional. Fue un país que dijo, la educación es la inversión más importante que podemos hacer. Y si una ley va en contra de eso, esa ley está mal. Y es inconstitucional. Bien, ese es un poco el resumen de las fortalezas y las debilidades de nuestro sistema educativo. Estamos en un momento súper difícil, o sea, con los recortes presupuestarios que se han dado, el riesgo es que perdamos no solo la calidad, sino la cobertura. Y si perdemos la cobertura, la vamos a perder primero en los lugares más débiles, ¿verdad? Y entonces, otra vez, la educación, en vez de convertirse en una herramienta que cierra brechas, se va a convertir en una herramienta que ensancha las brechas. Pero bueno, muchas gracias. Muchas gracias.